Buenos días con todos. Nuestro grupo está conformado por Lisette Cabrera, Diana Calderón, Eric Calderón y mi persona, Daniel Armijos. Y vamos a hablar sobre lo que fue nuestra práctica sobre la distribución del tiempo de residencia. Como objetivos tenemos determinar el efecto del flujo volumétrico en la desviación de la idealidad de reactores de flujo pistón y evaluar el efecto del área transversal en la desviación a la idealidad de reactores de flujo tipo pistón. Distribución del tiempo de residencia. Los elementos del fluido que siguen diferentes caminos a lo largo de un reactor se les puede tomar diferentes tiempos en pasar a través de él. Esta distribución de estos tiempos en la corriente de fluido que sale del recipiente se le denomina distribución de tiempos de residencia o sus siglas en inglés RTD. Experimentalmente se puede encontrar esta distribución utilizando un trazador físico no reactivo, aunque cuando se tienen objetivos muy específicos puede interesar utilizar como rastreador un reactivo. La inclusión del rastreador al sistema reaccionante pueden ser de dos tipos, que son tipo escalón o tipo impulso. Experimento en impulso. El experimento tipo impulso consiste básicamente en introducir repentinamente y en una sola ocasión cierta cantidad del trazador a la corriente del fluido que entra al reactor, tardándose lo menos posible en hacerlo. Luego vamos a medir la concentración a la salida en función del tiempo. La curva de concentración del efluente contra el tiempo se conoce como curva C en el análisis de tiempo de residencia. Como materiales vamos a utilizar una botella en la cual le vamos a hacer un orificio en la parte de arriba por la tapa, en la cual va a estar ingresando una manguera que va a estar conectada directamente con la entrada de agua. También vamos a hacer un orificio en la parte de abajo. Esto se lo realiza con un clavo caliente y vamos a colocar la manguera. Para asegurarnos de que no salga este líquido, vamos a asegurarlo con silicona caliente. Esto lo vamos a utilizar para impulso. También vamos a utilizar una inyección. Vamos a utilizar colorante. En este caso es colorante vegetal. También vamos a utilizar un vaso volumétrico en la cual vamos a medir la cantidad de volumen recolectado. Vamos a utilizar en este caso un pequeño soporte en la cual va a estar puesto nuestro equipo y diferentes vasos para medir. Para el experimento por escalón vamos a utilizar otra manguera en la cual esta va a estar dada por dos orificios, en la cual una va a ingresar el colorante y por la otra va a ingresar el agua. Esta tapa de aquí simplemente la vamos a cambiar al otro sistema y va a tener el mismo resultado. Va a ser conectado a la llave de agua donde va a ser la alimentación e igualmente por debajo es por donde va a salir nuestro producto mezclado con el colorante vegetal y después será recolectado en cada uno de nuestros vasos y vamos a medir su diferente volumen. Para el experimento inyectamos 1 ml de colorante disuelto en la entrada a nuestro reactor. Y aquí podemos observar cómo se mezcla el colorante con el agua. A la salida de nuestro reactor tomamos diferentes muestras de agua y al mismo tiempo al momento de inyectar controlamos el tiempo de nuestras diferentes muestras y los vamos recolectando en diferentes vasitos. Luego utilizamos un vaso que tenga las respectivas medidas para ir identificando qué tanto de volumen hemos recolectado. El experimento termina cuando el agua se clarifica totalmente. Aquí podemos observar las diferentes muestras que hemos recolectado, en la cual se deja ver cómo la cantidad de colorante va disminuyendo a medida que pasa el tiempo hasta que se clarifica totalmente el agua. Comenzando con los cálculos para el experimento tipo impulso, primero tenemos el diagrama de flujo donde calculamos la velocidad con la que el fluido entra al sistema. Para ello, primero calculamos el flujo volumétrico con la fórmula de flujo volumétrico es igual a volumen sobre tiempo, dándonos un valor de 8.31 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo, y posterior a eso calculamos la velocidad con la fórmula de velocidad igual a flujo volumétrico sobre área, dándonos una velocidad de alimentación del fluido de 0.6612 metros por segundo.
Una vez que calculamos la velocidad con la que el fluido entra al sistema, vamos a calcular las concentraciones en función del tiempo. Para ello, primero calculamos la cantidad de disolución del colorante, tomando en cuenta los siguientes datos. Colorante vegetal, que se tomó 1.2 gramos, el peso molecular del colorante, que es 492.38 gramos por mol, y en un volumen de agua que fue de 150 ml. Transformando esto en moles nos queda un valor de 0.00244. Entonces la molaridad viene dados por moles de soluto sobre litros de solución, dándonos una molaridad de 0.01625. Como en el tiempo cero no existe volumen, no habrá concentración, pero en los demás volúmenes se va a calcular las concentraciones mediante una regla de 3. En este caso, la concentración 2, inyectamos 1 ml del colorante diluido, que equivale a 0.01625 moles por litros, y el volumen recolectado fue de 29.5 ml, dando una concentración de 0.4793 moles por litro. Y así sucesivamente seguimos calculando con todos los volúmenes recolectados. Posteriormente vamos a obtener la tabla 1, donde se muestran los datos experimentales por impulso. Tenemos el tiempo, el volumen en mililitros y la concentración en moles. Y vamos a proceder a realizar nuestra gráfica de concentración versus tiempo de nuestro experimento tipo impulso, usando una tendencia polinómica de grado 6, ya que es la que mejor se ajusta a nuestros datos. Para determinar el área bajo la curva, nos vamos a ayudar de la fórmula de área es igual a la sumatoria de la concentración por el incremento del tiempo. Para este cálculo vamos a realizar una tabla 2, en donde al calcular el área vamos a calcular E, obteniendo, como se puede ver, la tabla 2, en donde se muestra el tiempo, la concentración, el incremento del tiempo, el tiempo por la concentración por el incremento del tiempo, la concentración por el tiempo, y E, que en este caso es igual a la concentración sobre el área. Entonces, reemplazando en la fórmula para determinar el área bajo la curva, tenemos que la sumatoria de la concentración por el incremento del tiempo va a ser igual a 114.6675 moles por segundo sobre mililitros. Ahora, a partir del área bajo la curva, se calcula E, en donde se obtiene la gráfica 2. Aquí se puede ver el E versus el tiempo en el experimento de impulso usando una tendencia polinómica de grado 6, ya que de igual manera fue la que mejor se ajustó a nuestros datos. Finalmente, para determinar el tiempo de residencia, vamos a tomar los datos de la tabla 2 y reemplazamos en la siguiente fórmula, que es tiempo medio es igual a la sumatoria del tiempo por la concentración por el incremento del tiempo sobre la sumatoria de la concentración por el tiempo, dándonos un tiempo de residencia de 106.3301 segundos. Y para determinar F, que es la alimentación, vamos a usar la calculadora de integrales y tomamos la ecuación de la gráfica de la curva E, dándonos un valor de alimentación de 1.4477. El experimento en escalón es algo similar al experimento en impulso. La diferencia consiste en que el trazador ingresa a la corriente del fluido por donde está entrando la alimentación al reactor. En sí, pues al momento de inyectar comienza en un tiempo cero. La concentración de este trazador, pues en la alimentación se mantiene en este nivel hasta que la concentración en el efluyente no pueda distinguirse de la concentración típica de alimentación. Para este experimento se disolvió colorante vegetal en agua y conjuntamente con la alimentación pues se ingresó en el reactor. A la salida del reactor se tomaron las diferentes muestras de agua. Ahí al momento de ingresar el trazador a nuestro reactor también se tomó el tiempo y según el tiempo pues se va tomando nuestras diferentes muestras de agua, que al igual que el experimento anterior también vamos a medir el volumen de estas muestras. A la cuenta se utilizó el mismo sistema que el experimento en impulso. El experimento termina cuando ya no existe diferencia de color entre la alimentación y el trazador. Para ello también nos podemos fijar en las diferentes muestras que ya no existen diferente tonalidad,
Entonces quiere decir que aquí ha terminado y aquí podemos observar las diferentes tonalidades y que a la final pues ya no varían nuestros vasitos. Para los cálculos de este experimento, primero se calcula el flujo volumétrico a la entrada de nuestro reactor. Para ello, se toma el tiempo con la que se llena nuestro reactor de 500 ml, que es de 90.81 segundos. Con estos datos, se calcula el flujo volumétrico, que es igual a 5.51 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre segundo. Para el cálculo de la velocidad, se toma el flujo volumétrico ya calculado y el diámetro de nuestra manguera, que es de 0.04 metros. Con ello, obtendremos una velocidad de 0.43 metros sobre segundos. Para el trazador, se utilizó 1.2 gramos de colorante, en la cual se disolvió en 150 ml de agua. Para ello, se calcularon las moles que existen en 1.2 gramos de ácido cárnico con su peso molecular, que es igual a 0.00244 moles. A partir de estas moles se calcula la molaridad. Como se disolvió en 150 ml de agua, lo transformamos a litros y tenemos 0.01625 moles sobre litros. Para determinar la concentración de cada uno de nuestros volúmenes reconectados, vamos a tener que en el tiempo cero no existe volumen, por lo tanto no habrá concentración y nuestra concentración será de 0. Pero para los demás volúmenes se calcula mediante una regla de 3. Si tenemos que por cada 150 ml de nuestra disolución tenemos 0.01625 moles sobre litros, por cada 7.5 ml, que fue nuestro primer vaso que hemos recolectado con el trazador, ¿cuántas moles obtendremos? A partir de esa regla de 3 obtenemos la concentración 2 y las demás concentraciones. A partir de las concentraciones calculadas según el volumen que se ha recolectado en el experimento, se construye una tabla como se muestra en la siguiente imagen, en la cual tranquilamente ya podemos construir una figura en la cual está dada por el tiempo versus la concentración. A partir de esta gráfica pues se le aplica una línea de tendencia, en este caso polinómica de grado 4, en la cual obtenemos la siguiente ecuación como se muestra en la pantalla, con un r cuadrado de 0.999. Para el experimento en impulso se calcula el área bajo la curva, mientras que para el experimento en escalón se utiliza el área sobre la curva. Para ello, pues construimos otra tablita en donde vamos a restar la concentración inicial menos la concentración final, y a partir de ello hacemos otra gráfica de la concentración versus el tiempo. Con ello encontramos la ecuación para calcular el área sobre la curva, que viene dada por el área es igual a la integral de 0 a la concentración máxima de la concentración en escalón, que la calculamos en nuestra gráfica con la ecuación. A partir de ello tenemos un área de 2.41 mol por segundo sobre ml. Con la misma ecuación calculada lo utilizamos para determinar el tiempo de residencia, donde el tiempo de residencia va a ser igual a 41 segundos. Ahora, para calcular E, simplemente vamos a dividir la concentración para el área. En este caso vamos a utilizar la diferencia de la concentración inicial menos la concentración final dividido para el área que ya hemos calculado anteriormente. Con ello podremos graficar la curva E, que va a estar dada por E versus el tiempo. Con ello encontramos una nueva ecuación con la cual nos va a poder determinar F, donde en este caso al aplicar la fórmula F va a ser igual a 8805.2. Y pues eso fue todo, espero que les haya gustado, muchas gracias.